Bueno, buen día a todos. Hoy en un día feriado vamos a dar la clase de la unidad 2, repasando lo que es la definición de la obligación en el artículo 724 del Código Civil y Comercial, con lo que hablamos la clase pasada en la unidad 1, la parte de obligaciones, que dice que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento por parte del deudor, ¿no es cierto?, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Esta definición es bastante completa, ¿no es cierto? Y la van a ir integrando en lo que respecta ya a la unidad número 3, cuando nos habla de los efectos de las obligaciones, ¿sí? Porque ustedes podrán observar acá al final de la definición del artículo 724 que dice a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. ¿Y por qué dice habla de forzada? Porque la obligación tiene el carácter que le da el derecho, que le da la ley, que es de ser coercitivo, ¿sí? Esto significa, ni más ni menos que si el deudor no cumple con aquello a lo que se ha comprometido a la obligación, implica nada más ni nada menos que puede el acreedor solicitar a los tribunales, a la justicia, que le reconozca este crédito que tiene para compelerlo al deudor a cumplir con la prestación que no ha cumplido en tiempo propio. Esto, por supuesto, no le va a salir gratis al deudor, porque además de la prestación originaria que no ha cumplido, va a tener que pagar los intereses y las costas que son los gastos del juicio, ¿sí? Los honorarios de abogado, los aportes de juicio, etcétera, etcétera. Así que la verdad es que lo que se persigue es de que los deudores cumplan de manera voluntaria y espontánea con sus obligaciones. También habíamos visto la clase pasada los requisitos de esta obligación. Tiene que haber cuatro elementos necesariamente, que son los sujetos de la obligación. Estamos hablando de acreedor y deudor, o el polo activo, que es el acreedor, y el polo pasivo, que es el deudor. ¿Sí? Luego el objeto de la obligación, el vínculo jurídico y por último la causa fuente. En lo que respecta al objeto de la obligación, dice que la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Acá, como podrán ver, el objeto de la obligación siempre tiene que ser de carácter patrimonial, de modo tal de que si eventualmente existe un incumplimiento por parte del deudor, el acreedor puede exigir, ¿no es cierto?, forzadamente y ante la justicia el cumplimiento de esa obligación, el cual, si no es cumplido, como no puede ejercerse violencia sobre la persona del deudor, ni siquiera por parte de la justicia, entonces es posible, como es de carácter patrimonial, el embargo de alguno de los bienes del deudor, de modo tal de que el acreedor pueda ver satisfecho, ¿no es cierto?, su interés, como de una manera patrimonial o pecuniaria, porque si fuera una cuestión de sentimientos, por ejemplo, o de carácter familiar, esto no es posible. Es decir, la justicia, por ejemplo, no podría obligar a ninguna persona que quiera al hijo o que quiera al pariente, ¿sí? Sí podría, por el contrario, obligarlo a afrontar el pago de las obligaciones alimentarias. ¿Por qué? Porque este tiene carácter patrimonial. Em, en lo que respecta entonces a la unidad número 2, al hablar de los elementos de las obligaciones, ¿no es cierto? Tenemos como el primero que son los sujetos. ¿Por qué les decimos que son elementos esenciales de la obligación? Porque son aquellos factores que son indispensables para su configuración, sin los cuales no es posible concebir su existencia. Es decir, que si falta alguno de estos cuatro elementos, sujeto, objeto, vínculo jurídico o causa fuente, la obligación no va a nacer. Los tres primeros, es decir, estamos hablando del sujeto, objeto y vínculo, forman parte de la estructura de la obligación. En cambio, la causa fuente es externa, ¿sí? Porque le da nacimiento a la obligación, con lo cual tiene un carácter externo. El primero de los elementos son los... ¿Quiénes pueden ser sujetos de las obligaciones? Por supuesto, las personas, ¿no es cierto?, humanas, ¿sí? Los artículos 19, 20, 21, 22 del Código Civil y Comercial, que ustedes lo vieron en la parte general. Las personas por nacer también pueden ser beneficiarias de derecho,
¿sí? Pueden formar parte de una obligación en el carácter de acreedores. Por supuesto que serán sus representantes legales quienes podrán actuar en nombre de la persona por nacer e incluso de las personas menores de edad, ¿sí? Y por supuesto también las personas existencia ideal o personas jurídicas. Artículos 141, 145, 146 y 148 del Código Civil y Comercial. Hay algunas dudas, por ejemplo, el concurso preventivo, la quiebra, si puede ser. Hay algunas normas de la ley de quiebras que sí, que permiten considerar de que este, la quiebra puede ser obligada, por ejemplo, en el pago de los incidentes, en el artículo 208, si no me equivoco, no, 280 de la ley de concursos y quiebra, legitima como pasivo a la quiebra del pago de los honorarios en los incidentes en los concursos y quiebras. ¿Sí? Bueno, ¿cómo tienen que ser estos sujetos? Ya dijimos, pues persona humana, persona por nacer o persona jurídica, ¿sí? O sea, todas sociedades. Em, que respecta a los requisitos, tienen que ser capaces, por supuesto. Ustedes saben distinguir la capacidad de derecho de la capacidad de ejercicio. Es decir, la capacidad de derecho es aquella para ser titular de derechos u obligaciones y la capacidad de ejercicio es esta aptitud para poder llevar a la práctica o ejercer estos derechos que la ley confiere y concede y reconoce a las personas o a los sujetos. Entonces, lo primero que hay que verificar es de que sean personas capaces, mayores de edad, de modo tal de poder ser obligados, o sea, deudores. Hay algunas incapacidades de derecho establecidas en el artículo 1001 y 1002 del Código Civil y Comercial, en los cuales en esos casos no van a poder, no van a poder ser sujetos de las obligaciones. Por ejemplo, los funcionarios judiciales, los funcionarios administrativos en bienes que estén administrando, ¿sí? Ya sea en el juicio o en el poder ejecutivo, los abogados en los bienes que formen parte de los que lleven a cargo, ¿sí? Los esposos en el régimen de comunidad de bienes. Ustedes saben que en el matrimonio hay un régimen de comunidad o de separación de bienes. Si el régimen es de comunidad, con lo cual los bienes que se vayan adquiriendo desde el momento de la celebración del matrimonio con posterioridad van a tener los contrayentes no podrán celebrar contratos, ¿no es cierto?, durante la existencia del matrimonio. Bueno, claro está de que si hay una incapacidad de derecho, la nulidad o la sanción va a ser la nulidad de carácter absoluto. ¿Por qué? Porque aquí está interesado el orden público y la comunidad en general en que se respete este tipo de prohibiciones. Caso contrario, si la nulidad es relativa, que es para los casos de los incapaces de ejercicio, este es subsanable. ¿Sí? Por parte, por ejemplo, el menor de edad ha celebrado un contrato que no lo podía hacer porque no era capaz de hecho o de ejercicio, pero llegada a la mayoría de edad podría confirmarlo, ratificarlo al acto y con lo cual la obligación en ese caso sería válida. ¿Qué más? Los sujetos tienen que estar determinados al momento de la obligación o posiblemente que sean susceptibles de ser identificados con posterioridad. O sea que no es 100% necesario de que estén determinados al nacimiento de la obligación. Puede ocurrir de que con posterioridad o al nacimiento esté indeterminado. Lo importante es que al momento de la extinción de la obligación el deudor pueda saber quién es su acreedor. Si esto no es posible, ¿sí? Porque el deudor no sabe y corre el riesgo de que si paga con duda o mal puede llegar a pagar dos veces, se le habilita la posibilidad de pago por consignación. Artículos 904 y sucesivos que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, en la unidad correspondiente al pago por consignación. Em, Hay algunos casos, ¿no es cierto?, de que hay indeterminación relativa, o sea, al principio. Por ejemplo, los títulos al portador o por endoso. O sea, estamos hablando de los cheques o los pagaré. Yo puedo librar un cheque, ¿no es cierto? Pero es posible que quien me recibe el cheque lo endose y vaya circulando, ¿no es cierto?, el cheque o el pagaré en manos de un tercero o de otras personas que yo no voy a conocer. Pero al momento de la extinción de la obligación, si me presentan con el cheque, ¿no es cierto? Ese será el acreedor. También vimos las obligaciones propter rem,
en la unidad pasada, ¿no es cierto?, estas obligaciones ambulatorias en las cuales es obligado al pago de las cargas sobre la medianería, supongamos, o en la propiedad horizontal por las expensas, aquel que tenga una relación con la cosa al momento del pago, con lo cual pueden ir variando. También las obligaciones de mancomunación disyuntiva o alternativa, esto es, Juan o Pedro deberán pagar, ¿no es cierto?, la suma de, no sé, 100.000 pesos. Entonces, o es uno o es otro, con lo cual todavía no está determinado de manera definitiva quién va a ser el deudor en ese caso. La promesa de recompensa también es un supuesto, ¿no es cierto?, de indeterminación relativa. Esto es cuando uno eh, ofrece al público una recompensa para el caso de que, por ejemplo, hallaren a sus mascotas. Eso lo vemos bastante seguido eh, en las noticias y sobre todo en las redes sociales. Fíjense, esto está en el artículo 1803. El que mediante anuncios públicos promete recompensar con una prestación pecuniaria o una distinción a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados requisitos o se encuentre en cierta situación, queda obligado por esta promesa desde el momento en que llega a conocimiento del público. 1803 y sucesivos. Bueno, por supuesto, los contratos a favor de terceros también es otro caso de indeterminación relativa del sujeto, porque si yo celebro un contrato con una compañía de seguros, ¿no es cierto?, para que me mantenga indemne y que para el caso de que ocurra algún accidente de tránsito, indemnice a la víctima del accidente, del siniestro, no se sabe a quién voy a chocar o quién va a terminar siendo la víctima de la colisión. Entonces, en esos casos, también un contrato a favor de terceros. Bueno, entonces habíamos dicho que los requisitos del objeto son, de los sujetos, perdón, es la capacidad y de que estén determinados. El último es que sean distintos entre sí, porque esto de la alteridad o de la bipolaridad que supone la relación de la obligación. Tiene que haber sí o sí dos o más personas, ¿sí?, que sean distintas entre sí, que estén en el polo activo y otro en el polo pasivo. Si no, habría confusión. Luego, en lo que respecta al objeto, como segundo elemento esencial de la obligación, tenemos que decir que el objeto puede ser, o alguno así la doctrina también los ha distinguido. El bien, ¿no es cierto?, que procura el acreedor, supongamos en un contrato de compra-venta, la obligación del deudor es la entrega del vehículo, podríamos decir que el objeto es el vehículo, o por el contrario, otros consideran que en realidad el objeto de la obligación es la conducta a realizar por el deudor, ¿no es cierto?, este plan de conducta que está destinada a satisfacer el interés del acreedor. Este es efectivamente el objeto de la obligación, porque sobre el bien el acreedor no tiene ningún derecho si no es por medio de la conducta del deudor. O sea que la relación, como veíamos en la clase pasada, entre el sujeto acreedor y el objeto, el vehículo en este caso, o la casa si llego a comprarla, es de manera mediata, ¿sí? No hay una vinculación inmediata, puesto que la única forma de que el acreedor pueda acceder al bien debido es por intermedio de la conducta de su deudor. Esta serie o conjunto de comportamientos o conducta hábil o idónea para procurar al acreedor aquello a lo que el deudor se ha obligado. Em, pero no quiero olvidarme también de que esta conducta que tiene que hacer el deudor tiene que estar destinada a satisfacer el interés del acreedor, puesto que si ya no es de interés o no es útil para el acreedor el cumplimiento de la obligación porque es tardía o porque tenía una fecha cierta, ¿sí?, o necesaria, entonces no va a quedar otra opción que el pago de los daños y los perjuicios. Es muy importante que se tenga en cuenta cuál es el interés del acreedor, porque va a permitir interpretar realmente el contexto, ¿no es cierto?, en el cual se ha celebrado la obligación y si realmente es todavía posible, útil y necesario de que se cumpla la obligación en especie o por el contrario los daños y perjuicios. El objeto, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser posible, física y jurídicamente, tal como lo vimos recién en el artículo 725 del Código Civil y Comercial, ¿sí? O sea, tiene que poder realizarlo físicamente, no podría
el deudor comprometerse a volar, ¿no es cierto?, por sus propios medios, por ejemplo, ¿sí? Y además tiene que ser jurídico, el objeto tiene que ser jurídico, o sea, de que permita su contratación. Fíjense, el artículo 1004 del Código Civil y Comercial les dice: no pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de las personas o lesivos de los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, se aplican los artículos 17 y 56. Entonces tiene que ser el objeto jurídica y físicamente posible, ¿sí? Em, es posible, ¿no es cierto? O sea, la imposibilidad no va a poder ser al momento de la obligación, pero puede ocurrir que la imposibilidad en el objeto sea sucedánea o posterior. Por ejemplo, si hemos celebrado un contrato sobre un inmueble y resulta ser que después el Estado lo expropia. En ese caso, no va a quedar otra opción, ¿no es cierto?, de que el deudor o el vendedor devuelva el precio que pueda haber pagado el acreedor, ¿no es cierto? Y el deudor, que era anterior dueño del inmueble que ha sido expropiado, recibirá la indemnización correspondiente por parte del Estado. El objeto tiene que ser lícito, como que acabamos de ver, artículo 1004 del Código Civil y Comercial. Tiene que ser determinado o ser determinable, tal como lo dijimos también respecto al sujeto, ¿no es cierto? Algunas obligaciones pueden estar indeterminadas de manera relativa, como por ejemplo las obligaciones alternativas, es decir, te debo una bici o te debo un monopatín, o una u otra cosa es el objeto de la obligación y al momento del vencimiento de la obligación deberá el deudor o el acreedor imputar o determinar cuál de los dos objetos es el debido y el otro nunca habrá sido debido. El objeto tiene que ser patrimonial, ya lo hemos dicho, ¿sí? Sí o sí, para poder permitir el cumplimiento por defecto. O sea, es decir, si el pago voluntario ya no es útil, que pueda ser la condena en daños y perjuicios. Entonces, la prestación siempre tiene que ser apreciada en términos económicos. Em, Después vamos a hablar del vínculo jurídico. Acá hay un tema de obligaciones de medio y de resultado que presencialmente vamos a dar esta clase, háganme acordar, y vamos a explicar esto de las obligaciones de medio y de resultado. El vínculo jurídico es esta atadura o ligamen entre las dos partes, entre acreedor y deudor, ¿sí? Es lo que conecta al acreedor al deudor y, por supuesto, inmediatamente con el patrimonio del deudor. Es un elemento no material, no se aprecia, no se advierte, pero sin embargo, sobre todo en materia de las obligaciones como relación jurídica de carácter patrimonial, adquiere suma relevancia para demostrar hasta qué punto, hasta dónde está obligado el deudor y cuáles son los derechos que le corresponden al acreedor. El acreedor no solamente tiene derechos, sino que tiene ciertas cargas o deberes para poder liberarlo al deudor o para que el deudor pueda fácilmente liberar y pagar y desobligarse de su obligación. Em, por ejemplo, en materia del vínculo jurídico está el principio del favor de vitoris. Esto es, en caso de duda, ¿sí? Deberá considerarse de que el deudor no está obligado. O sea, generalmente las personas son consideradas libres. Y si hay alguna obligación o alguien considera que existe alguna obligación o alguna carga del deudor, deberá demostrarlo. Con lo cual la interpretación es restrictiva en este sentido. También hablamos de la prohibición de violencia sobre la persona del deudor en materias de obligaciones de hacer y de no hacer. Todas estas son atenuaciones a este vínculo jurídico, a esta carga que debe soportar el deudor. Em, por último, ya hemos visto sujeto, objeto, vínculo jurídico, vamos a hablar de la causa. La causa entendida como causa fuente, es decir, el conjunto, ¿sí? La reunión de estos fenómenos aptos considerados por la ley para que genere una relación jurídica obligatoria, ¿sí? Es el elemento externo de la obligación. Y esto es así porque fíjense que el 726 les dice no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico.
O sea que el nacimiento de la obligación se origina, ¿sí? Nace necesariamente en una causa, em, ya que no hay obligación sin causa, y esto por el principio de libertad que hablamos anteriormente. ¿Cuáles son estos presupuestos de hecho a los cuales la ley considera hábiles o idóneos para generar una obligación? Bueno, primero que nada, por supuesto, las fuentes nominadas son el contrato. Artículo 957 del Código Civil y Comercial, que dice: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, de carácter patrimonial. Este es quizás la fuente más importante, la causa fuente más importante generadora de obligaciones, el contrato, donde ambas partes, que son mayores de edad y son personas capaces, deciden celebrar un negocio para poder regular sus situaciones o relaciones patrimoniales. Em, Luego tenemos el cuasi contrato. Como ejemplo del cuasi contrato, que incluso está aquí al final del programa, cuando les habla de la enumeración de las fuentes en particular, tenemos la gestión de negocios. Artículo 1781, que dice: hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada convencional o legalmente. Es decir, el típico caso o ejemplo que se pone cuando mi vecino se va de viaje, de vacaciones, y veo de que puede haber un inicio de incendio, ¿sí? O entraron a robar, entonces llamo a la policía, o veo de que hay una canilla que se ha roto, entonces se está inundando la casa, entonces en esos casos entro, rompo por ahí el vidrio de la ventana, no sé, ¿no es cierto? Ocasiono un mal menor para evitar un mal mayor, y entonces de esta manera, sin que haya existido un mandato o un contrato anterior, las partes van a terminar estando obligadas, porque aquí el acreedor, que es la persona que actuó de manera altruista y salvó o cuidó los bienes del vecino, va a poder exigir la restitución, ¿no es cierto?, de los gastos que haya asumido. Esto en lo que respecta al cuasi contrato, la gestión del negocio. Después tenemos el empleo útil, 1791. Dice: quien sin ser gestor de negocios ni mandatario realiza un gasto en interés total o parcialmente ajeno, tiene derecho a que le sea reembolsado su valor en cuanto haya resultado de utilidad, aunque después ésta llegue a cesar. ¿Sí? Después, como otro ejemplo de cuasi contrato, tenemos el enriquecimiento sin causa y la repetición del pago indebido. Artículo 1794, que dice que el enriquecimiento sin causa, toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otra, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda. O sea, aquí se comparan los patrimonios, y si existió un enriquecimiento a favor de una persona que no está justificado, deberá exigírsele su restitución a favor de la otra persona que se ha visto perjudicada a raíz de o se ha visto empobrecida. Y luego el pago indebido, el pago es repetible si, dice el 1796, la causa de deber no existe o no subsiste porque no hay obligación válida. Para quien paga quien no está obligado, ¿sí? Recibe el pago quien no es acreedor, o la causa del pago es ilícita o inmoral. El pago es obtenido por medios ilícitos. Entonces, en estos casos del 1796 hay un pago indebido y es causa fuente generadora de obligaciones de restitución de lo cobrado indebidamente. Luego tenemos, por supuesto, el delito, ¿sí? O sea, este hecho ocasionado con intención de provocar un daño a otros, los delitos, estoy hablando del rubro civil y comercial, siempre en el derecho privado, no el derecho penal, genera la obligación de indemnizar el daño. Entonces aquí está la obligación, que es pagar los daños y perjuicios ocasionados a raíz del delito. Insisto, esta conducta que es ilícita, contraria a derecho y que perjudica o lesiona los intereses de la víctima. Por el contrario, el cuasi delito es
también una conducta que es contraria a derecho, pero es causada con culpa, con imprudencia o negligencia por parte del deudor. Entonces aquí también se genera una nueva obligación a cargo del deudor, ya más atenuada respecto al delito, porque no ha sido ocasionada con dolo, sino con culpa. Em, Luego también tenemos la declaración unilateral de voluntad. En estos casos también el deudor asume, ¿no es cierto?, también una obligación, por ejemplo, en el testamento, ¿sí? En estos casos o en la donación. También en estos dos ejemplos, el propio sujeto se obliga de manera unilateral al cumplimiento de una obligación. En el caso de la donación, será en vida. En el caso del testamento será para que los herederos cumplan con la obligación de legar un determinado bien a favor de su acreedor. Bueno, el ejercicio abusivo del derecho también es otro de una como causa fuente nominada en el artículo 10 del Código Civil y Comercial. Podrán encontrarla que dice: el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Ese es el principio general. O sea, el ejercicio de un derecho o la exigencia de que se le cumple una obligación no puede ser considerada como ilícita. Pero la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Ahí claramente, ¿no es cierto?, el código esté estableciendo una obligación de indemnización por el daño causado. Bueno, está claro de que la ley también puede establecer ciertos ejemplos de obligaciones, como por ejemplo la obligación de prestar alimentos a favor de los hijos o de los parientes. Entonces, en estos casos también se está generando, ¿no es cierto?, una obligación. Es importante que ustedes distingan, ¿no es cierto?, la causa fuente de la causa fin. La causa fin es un elemento de los contratos, la causa fuente, como generadora de obligaciones, un elemento esencial de la misma. También, y por último, quería hablarles de la presunción de la causa que está en el artículo 727, ¿no es cierto? No se presume la existencia de la obligación y es restrictiva su interpretación. Dice: prueba de la existencia de la obligación, presunción de fuente legítima. La existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario. O sea que, primero que nada, el artículo lo que les está diciendo es que hay que probar de la existencia de la obligación. Si el acreedor dice de que tal persona es deudora, deberá acreditarlo. Y si dice que debe tanta cantidad de dinero, supongamos, también deberá acreditarlo. Pero una vez que esté acreditada la obligación, la ley presume que tiene una fuente legítima, que es lícita, ¿sí? Con lo cual ya será, por el contrario, la parte deudora quien deberá demostrar de que la obligación o no existe o es ilícita o que no corresponde, ¿no es cierto?, su existencia y que no está comprometido por la misma. Em, bueno, básicamente hemos concluido entonces con la unidad número 2. Entramos ya para el miércoles que viene con la unidad número 3. ¿Sí? Vayan estudiando, vayan leyendo, ¿sí? Código Civil y Comercial. Y, y bueno, cualquier duda la vemos el miércoles que viene. Aquí ha terminado la clase.